Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, también me encantaría que me dejaran un comentario. Disfruto mucho leyéndolos. Vamos a volver a esta dinámica de enviar saludos a las personas que comentan nuestros videos, así que si usted quiere que mencionemos su nombre en un saludo, por favor déjemelo en un comentario. También quiero contarles que el título de este video no hace mención a una ánima femenina. Es un error que cometen la mayoría que escuchan esta palabra por la forma en sí de la palabra. Más bien hace referencia a un ánima, pero a un ánima pequeña, a un ánima de un joven, es decir, a un espíritu, un fantasma, una presencia. Al final del episodio usted lo decidirá. Y es que su opinión es importante porque las leyendas no nacen de un día para otro, no aparecen en los libros primero ni las inventa una sola voz. Surgen cuando un hecho, real o no, deja una huella tan profunda que la gente se niega a dejarlo morir. Se cuenta en voz baja, junto al fuego o entre susurros al caer la noche. Se alimentan de miedo, de fe, de dolor y de esperanza. Una leyenda nace cuando la verdad se mezcla con lo imposible. Cuando una historia no solo se recuerda, sino que se siente. Cuando alguien, años después, vuelve a pasar por el mismo lugar y jura que algo todavía está ahí. Las leyendas no necesitan pruebas, solo necesitan sobrevivir. Acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y vaya y consígala. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, por favor. Relájese, disfrute. Si está conduciendo un automóvil, permítame acompañarlo hasta su destino. Y si puede, ¿por qué no? Recuéstese un rato, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. La historia de hoy no nos la envía ningún habitante de la orilla del miedo. Esta será una leyenda, un relato, una historia, algo que algunas de las personas de la ciudad donde un servidor vive cree. Hoy les traigo una historia que es el eco de un sacrificio que cruzó el umbral del tiempo y del olvido y que todavía arde, como una velita encendida por manos humildes en una esquina polvorienta en algún lugar de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Dicen que el amor de un hijo por su padre es un amor especial, porque está marcado por respeto, por cariño, por admiración, pero pocos sabrían decir qué rostro tiene ese amor, cómo se ve realmente, y tendría razón en titubear al describirlo, porque cada situación es diferente. Pero si usted me acompaña el día de hoy, escuchará una descripción del amor y el respeto que tenían un padre y un hijo en particular. Hoy escucharemos la historia de José Lino de Jesús Manríquez Martínez. Esta historia me la contó un hombre mayor, y es diferente, porque no empieza con fantasmas ni con puertas que se abren solas. Empieza con una injusticia, una brutalidad, y con un niño de apenas 11 años. Algunos creen que 16. Las versiones son variadas. El caso es que este joven decidió enfrentar al poder con el único escudo que tenía, su propio corazón, el cual, por cierto, no era poco, ni era débil. Corría el año de 1866. La Paz no era aún la ciudad turística y soleada que hoy conocemos. Hoy, por ejemplo, es uno de los principales destinos turísticos de muchísima gente alrededor, no solo de México, sino de todo el mundo. En aquellos años, aún era un lugar de caminos de tierra, de casonas coloniales de adobe y de un calor que partía las piedras. El país entero estaba convulsionado, eran tiempos de conflictos internos, lealtades traicionadas y revanchas militares, una cultura política manchada de sangre. José Miguel Manríquez, padre de José Lino, había sido un militar respetado. Se le conocía por haber combatido contra los filibusteros. Sí, esos aventureros extranjeros que venían a invadir bajo el pretexto de la libertad. Pero como suele pasar cuando hay más poder que justicia, pronto se vio en el lado equivocado del conflicto. Después de un desvirtuadísimo e injusto juicio político, lo acusaron de traición y lo encarcelaron. En aquellos días y en esta ciudad, las cárceles no eran más que
cuartos malolientes con barrotes oxidados. A José Miguel lo golpearon, lo humillaron, lo dejaron sin nombre, lo dejaron sin rango. Por mucho tiempo fue víctima de personajes sádicos y abusivos. Y mientras él trataba de sobrevivir adentro de ese infierno, su pequeño hijo Lino no faltaba ni un solo día a visitarlo. Todos los días iba a platicar con él, a contarle cómo su familia estaba intentando salir adelante, a pedirle consejo para poder apoyar a su madre y hermanos. Aunque estoy seguro que más que interés económico, asistía por amor. Pero esas eran las pláticas del padre y del hijo de antes. Dicen que aquel niño era serio, callado, con una mirada que no cuadraba con su corta edad. Ostentaba la mirada de seriedad de un adulto. Algunos pensaban que era cosa del sufrimiento, otros que el destino ya le había marcado una tarea que no era para niños. Y fue una tarde, bajo el cielo rojo del otoño, cuando la vida de José Lino dio un giro dramático, un giro inesperado. Según se cuenta, Lino se había enterado por un soldado borracho que su padre iba a ser ejecutado esa misma tarde. Lo iban a matar por órdenes del comandante Pedro María Navarrete, y el verdugo sería un tal Crispín Sandes, un cabo temido por su sadismo. Lino primero lo negó en su mente, pero luego entendió que si fuera verdad su padre no se lo diría. Su padre guardaría el dolor para sí mismo y no lo compartiría jamás con su familia. Lino, desesperado, corrió hasta el cuartel. Suplicó ver a su padre, lloró, gritó hasta que alguno de los guardias se apiadó o se hartó del muchacho. Así fue como logró que lo dejaran entrar. Lo que pasó después algunos lo consideran una historia de valor sin igual, otros una tragedia tan grande que se volvió lo que estamos escuchando hoy, una leyenda. El niño se arrodilló frente al comandante y frente al cabo Sandes y dijo algo que quedó grabado para siempre en la memoria de quienes lo escucharon. Mátenme a mí, pero no lo maten a él, mi padre es inocente. Yo ofrezco mi vida por la suya. Dejen que se vaya. Hubo un silencio que congeló el aire de esa celda. Los militares se voltearon a ver, no se alteraron, no sacaron al joven, solo se quedaron viendo. Y Sandes se rió. Le pareció gracioso. Pero el comandante, quizá por odio, quizá por aburrimiento o por simple crueldad, aceptó. Era famoso por su sadismo, por su hambre de dolor, por sus horribles torturas. ¿Recuerdan que les dije al inicio que a José Miguel Manríquez, padre de José Lino, lo habían golpeado y humillado? Pues este comandante era famoso por ese tipo de prácticas. Le gustaba verlas, le gustaba impartirlas y ¿saben qué? Las disfrutaba. Quizás al inicio dudó por tratarse de un niño, pero después de unos segundos, quizás cegado por algún oscuro deseo, le dijo a José Lino: te tomo la palabra. Sin embargo, nuestro joven, José Lino Manríquez, se ofreció en un estado de desesperación. No conocía los detalles de la ejecución, esa que estaba planeado para su padre, la cual consistía en ser arrastrado por un caballo hasta morir. A José Lino, un niño de entre 11 y 16 años, apenas un jovenzuelo, los militares lo sacaron a la fuerza, entre puñetazos y patadas, entre risas y burlas. Lo amarraron de pies y manos y lo arrastraron por los caminos de piedra y cholla, entre cardones y espinas, hasta que su pobre cuerpo no pudo más. Su padre José Miguel fue obligado a verlo todo, y cuando el niño ya no respiraba, hicieron que su propio padre cavara la tumba de su hijo, ahí donde el niño había quedado, que hoy en día es una esquina que está en las calles 5 de Febrero y Félix Ortega. Lo enterraron sin ceremonias, entre burlas y risas de los militares. Allí mismo José Miguel tuvo que irse caminando a casa, cargando el peso de haber enterrado a su hijo. A los días volvió a colocar una cruz y cada cierto tiempo iba a dejarle algún recuerdo. Así fue como comenzó esta leyenda. Pasaron los años, el país cambió de gobierno, se olvidaron las guerras y también los nombres de los que las pelearon. Pero no se olvidaron de él, del niño valiente, de José Lino Manríquez. En esa misma esquina alguien colocó una cruz cuando vio que la cruz vieja que habían puesto ya casi se estaba cayendo. Después alguien más la rodeó de piedras. Luego vino una veladora, después un juguete, y así nació lo que todos conocimos después como la animita del Camino Real. Y aquí, habitantes de la Orilla del Miedo,
Aquí es donde la historia deja de ser solo un recuerdo y se convierte en algo más. Porque quienes crecieron en La Paz entre los años 50 y 80 saben que esa animita no era solamente una capilla, también fue un refugio para muchas personas. Un lugar donde los estudiantes iban antes de los exámenes, donde madres angustiadas dejaban papelitos doblados con peticiones imposibles, y donde más de uno, créanmelo, vio cosas que no podía explicar. Se cuenta, por ejemplo, de velas que se encendían solas, de juguetes que aparecen de madrugada sin que nadie supiera quién los había dejado, de una figura que a veces se deja ver a lo lejos, pequeña, de cabello negro y de una especie de mirada triste, que se sienta en la banqueta, justo frente a la capilla de la animita como esperando algo o a alguien. La capilla donde fue enterrado José Lino no tiene cúpula ni vitrales, ni siquiera fue construida con permiso oficial, ni pertenece oficialmente a ninguna religión. Pero eso no impidió que se convirtiera en un lugar donde las personas van a rezar y a pedir favores, como si de una iglesia se tratase, porque ahí, en ese rincón de la ciudad, donde la sombra del niño mártir no se ha ido del todo, la fe echó raíces. Por años, los vecinos del barrio contaban lo mismo con distintas palabras. Yo pedí que mi hija se curara de la fiebre y le llevé un dulce al niño y se curó. Me iba a reprobar en matemáticas y le prometí a la animita que si pasaba le iba a llevar un carrito, y pasé. Mi marido se fue y le dejé un papelito pidiéndole que regresara, y regresó 3 días después. Hay quienes aseguraban que las peticiones no eran solo para cosas, digamos, terrenales. Algunos, que son más callados y más humildes, decían que le hablaban a Joselino como a un santo, y que cuando miraba de frente la pequeña imagen que algún devoto colocó dentro de un nicho roto, no veía a un niño cualquiera, sino a un espíritu que entendía el dolor de alguien que no quiere perder a un ser querido. Y es que la animita con el tiempo se volvió más que un sitio de paso. Ese lugar también se volvió un confidente. Algunos taxistas que pasan por allí al amanecer han jurado ver a un niño sentado en la banqueta con los pies colgando y la mirada perdida. Otros que visitan la capilla dicen que escuchan una voz bajita como si alguien estuviera rezando adentro, pero al asomarse se dan cuenta que no hay nadie. Un señor que trabajaba haciendo rondines de seguridad por la zona contó que una vez, cuando el vidrio de la capilla se quebró durante una tormenta, trató de taparlo con una bolsa plástica para que no entrara la lluvia, pero cuando puso la mano adentro sintió un escalofrío que heló su cuerpo completamente y escuchó un susurro que justo a un lado de él le dijo en el oído: «Gracias, pero ya no importa». Él no volvió a acercarse. Con el paso de los años, como todo lo que no se cuida debidamente, esta capilla, la animita, fue cediendo ante el olvido. La humedad carcomió las paredes, las lluvias arrastraron la pintura, y más de una vez fue vandalizada por quienes no entienden lo que representa, que acuden a ese lugar y lo usan como un lugar de vicio. Sin embargo, las velas siguen apareciendo. A veces, muy de madrugada, cuando las calles están en silencio, se ve una pequeña flama titilar desde adentro. Nadie la prende, nadie entra, pero de repente ahí está. Un joven que trabajaba en una taquería cercana me contó que después de cerrar pasaba por ahí todos los días en bicicleta, y una noche juró haber visto al niño, no como una estatua, no como un recuerdo, sino como una figura real. Tenía una camisa blanca rota y el rostro cubierto de tierra seca. Este trabajador conocía la historia y rápidamente ligó su visión a la leyenda. Era muy noche, allí ya no debería haber ningún niño, y lo vio parado junto a la capilla, junto a la animita, con una mirada triste, pero sin rencor, como si estuviera esperando que algo sucediera. El joven se asustó tanto que se cayó de la bicicleta, pero cuando se levantó ya no había nadie. Y lo más inquietante fue que al día siguiente, el joven taquero, antes de empezar a trabajar y protegido ahora por la luz del día, se acercó a la capilla a revisar donde había visto a aquel niño, a ver si podía encontrar algo, y como si alguien lo hubiera dejado para él, encontró un papelito abierto tirado en el piso, fresquísimo, casi nuevecito. Parecía que lo acababan de poner allí dentro de la capilla, con unas letras torcidas como si un niño las hubiera escrito. Aquel papel decía: «Gracias por preocuparte». No lo puede asegurar, por supuesto, pero él dice que sintió que esas palabras eran para él. Aunque dudo que un joven de 11 años de 1880 pudiera escribir, no lo sé. En el terreno de lo paranormal, las cosas suceden de manera extraña. Y es que hay quienes creen que todo esto son exageraciones, historias para atraer turistas o llenar vacíos en una memoria colectiva. Pero para muchos paceños de corazón,
La historia de Joselino es tan real como la tierra caliente sobre la que caminan. Una señora mayor a la que entrevistaron hace algunos años en un documental local dijo algo que nunca olvidé. Ese niño murió por amor, y un amor así no desaparece, se queda allí, velando, esperando que no lo olviden. Quizás esa es la verdadera maldición, o el verdadero milagro, que un niño de 11 años arrancado de este mundo por la violencia de gente sádica, adulta, se haya convertido en protector de generaciones. Y aunque ya casi nadie sepa su nombre completo, aunque la escuela con la que comparte esquina no enseñe su historia en las aulas, su espíritu se ha negado a irse, porque el sacrificio verdadero deja marca. Hoy, la capilla se encuentra en muy mal estado. De vez en cuando algunas personas la limpian, de vez en cuando. Otras apenas si conocen la historia. Pero si alguna vez visitas la ciudad de La Paz, en el estado de Baja California Sur, en México, y caminas por esas calles donde el sol cae pesado al mediodía y el aire parece traerte ecos de otro tiempo, y si pasa usted por la esquina de Félix Ortega y 5 de febrero, y si ve una veladora encendida, deténgase un momento. Tal vez no sienta nada, pero quizás, tal vez, escuches una voz bajita, suave, que desde algún rincón te susurre: aquí sigo y no estoy solo. De parte de Joselino Manríquez y José Miguel Manríquez, que en paz descansen, solo me resta decirle a usted, gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. Hágalo con toda la confianza, porque para mí será un gusto poder platicar con usted. Estimado habitante de la orilla del miedo, fuera del hecho de que esta leyenda, esta historia sea de mi ciudad natal, me llena de compasión. Es una historia que extrañamente me parece bonita, por estar rodeada de amor. Aunque hay algunas versiones que dicen que el sacrificio del joven fue por su familia, que él quería liberar a su padre para que ayudara al resto de los suyos. Como sea, fue un acto valiente. Por favor, no se vaya sin dejarme un comentario, se lo agradeceré infinitamente. Si presiona el botón de me gusta y de suscribirse, también nos ayuda muchísimo. Buenas noches, buenas tardes o buenos días a la hora que nos esté viendo. Le deseo todo el éxito para usted. Si me permiten y si les parece bien, volveremos a mencionar a aquellos habitantes que comentan nuestros videos. Dejaremos esta sección de saludos para los días miércoles, a menos que algo suceda. Será de esta forma y me gustaría comenzar los saludos con Elsie María Rodríguez, que nos escucha desde Colombia. María Elena Castro, ella nos escucha desde Puebla. Fernando Villegas, quien se encuentra curiosamente también en La Paz, en el lugar de donde esta leyenda surge. Elber Pacheco, si no me equivoco amigo, eres de California, si es así, corrígeme por favor. Julio Carrera, quien nos ha pedido que le mandemos saludos, solo que no sé de dónde eres, Julio, si me podrías apoyar con el dato, la próxima vez lo mencionaremos. Adriano González, la última vez que supe yo estabas en Nueva York, ¿desde dónde nos escuchas ahora? Casey Dalton, nuestra amiga de California. Elizabeth Chávez, también de La Paz, compañera de trabajo. Ernesto Fernando Carranza, tampoco sé de dónde eres. Ayúdame con ese dato, amigo. Yo soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y su compañía. Espero que este episodio haya sido de su total agrado. Si disfrutó del contenido, considere compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Me despido por ahora, pero si así lo desea, nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.